con las posturas que adoptamos todos los días durante el desarrollo de las tareas y también en nuestros hogares. Hablemos un poquito de qué se enferma mi columna vertebral, de qué se puede llegar a enfermar, cuáles son esas enfermedades de las cuales podemos llegar a padecer a nivel de columna vertebral. Una de ellas son las osteoartrosis, que son desgastes a nivel de las carillas articulares de nuestras vértebras y se producen por movimientos repetitivos. Entonces resulta que de pronto dentro del desarrollo de mi tarea yo tengo que hacer rotación de tronco constante y permanente. ¿Qué sucede? Las carillas de mis vértebras a nivel lumbar, que es donde más está haciendo movimiento constante y permanente, se van desgastando. Sumado a esa actividad repetitiva, le podemos de pronto sumar el hecho de que si ya no tenemos 20 años, sino que tenemos 40, a medida que vamos aumentando en edad, pues va habiendo un mayor desgaste a nivel pues, articular, sobre todo si no tenemos una vida saludable, una alimentación saludable, no somos personas que de pronto no tenemos una actividad física o no hacemos una actividad física de manera diaria. No se hace. Bueno, bien, ya ven ustedes por dónde van a tener desgaste. Los desgarros que se pueden generar o producir por resbalones, caídas, golpes dentro del desarrollo de la actividad o labor, y las lumbalgias que se producen por las posiciones que adoptamos durante el tiempo que permanecemos, ya sea sentado, de pie, caminando en el desarrollo de la tarea. Vamos a poner un ejemplo. Hoy que estamos aquí, yo sé que ustedes son más operativos, permanecen más de pie, pero resulta que de pronto no nos sabemos sentar. La mayoría de las personas no se saben sentar. Comenzamos sentados, reclinados con nuestra espalda pegada al espaldar de la silla. Pero a medida que va pasando el tiempo, estamos llevando la parte glútea hacia el borde anterior de la silla, dejando nuestra espalda relajado. A eso le llaman relajado. Sí, entonces, ¿qué sucede? Pasa esto. Es una sensación agradable que manda la médula a nuestro cerebro, sobre todo en la parte lumbar. Pero nuestros músculos, cuando estamos sentados en esa posición, no están muy agudos, no están muy relajados. Entonces, ¿qué sucede con nuestros músculos cuando yo estoy sentada en esa posición, estoy sentado en esa posición? Yo les hablé ahorita de un punto de eje de gravedad que está ubicado en la parte lumbar. ¿Qué sucede? Instantáneamente, mi columna lumbar manda un mensaje a mi cerebro diciendo que yo me voy a caer porque mi espalda está en el aire. Instantáneamente, los músculos de mi espalda hacen esto, se contraen. ¿Por qué? Porque ellos están evitando que yo me caiga. Porque esa es su tarea, evitar que yo me lesione. Entonces, inmediatamente ellos hacen esto. Se contraen. Y si yo permanezco 2, 3 horas sentado en la misma posición, mis músculos están todo el tiempo contraídos. Entonces dices, es que yo me toco y siento que tengo como unas pelotitas, como unas bolitas en los músculos. Esos son espasmos musculares. Eso es el músculo contraído por una posición en la que te ubicaste o te pusiste de manera incorrecta durante tiempo prolongado. Esa es una reacción normal que tienen nuestros músculos, ya sea a nivel lumbar o a nivel cervical o a nivel dorsal, pero se genera y se produce por una posición incorrecta durante el desarrollo de una actividad o tarea durante un tiempo prolongado. Entonces, ven ustedes cómo una cosa va conllevando a la otra, entonces mejoremos las posiciones que utilizamos para desarrollar ciertas actividades. Entonces, no es lo mismo estar sentado de manera correcta con mi espalda reclinada durante un tiempo prolongado que estar sentado durante un tiempo prolongado con una posición incorrecta en la silla. Ahora, a veces tenemos esos elementos de confort postural y no los utilizamos de manera correcta. O salimos del trabajo cansado y llegamos a la casa creyendo que vamos a descansar y que nuestros músculos van a estar relajados, pero si no estamos bien sentados, los músculos continúan en la misma textura. Entonces, ojo, aprendamos, comencemos a mejorar esas posiciones o esas posturas que utilizamos para desarrollar ciertas tareas.
Hablemos de las hernias discales, que también son enfermedades que se generan o se producen dentro del desarrollo de ciertas actividades, sobre todo cuando nos toca hacer levantamiento y movilización de objetos pesados. ¿Qué es una hernia discal? Esto que ustedes están viendo aquí. Entre una vértebra y otra hay una bolsita que se llama disco intervertebral. Ese disquito o bolsita está llena de un líquido que se llama líquido sinovial. ¿Cuál es la función de esa bolsita? Evitar que una vértebra choque con la otra cuando corremos, saltamos, brincamos, vamos montados en la moto, en la bicicleta. Ese es un amortiguador. ¿Qué sucede cuando hay una hernia? Esa bolsita se protruye. ¿Qué quiere decir que se protruye? Se desplaza. Se puede desplazar en sentido anterior o en sentido posterior, comprimiendo los nervios. Recuerden que les comenté que a través de nuestra columna vertebral van todos los nervios de nuestra médula espinal llevando información. Se comprime el nervio, al comprimirse el nervio, ¿qué sucede? Comienzo a sentir una serie de síntomas. Dependiendo de dónde tenga esa lesión o donde se llega a presentar o generar la lesión. Si se produce a nivel de cintura o a nivel lumbar, ¿qué voy a sentir? Dolor a nivel de cintura que se irradia la parte glútea, parte posterior de mi pierna, pantorrilla, talón y los dos últimos dedos del pie. En ese mismo recorrido, la persona puede llegar a sentir corrientazos, lo que le llaman ciática. Puede llegar a sentir corrientazos, puede llegar a sentir pérdida de fuerza, pérdida de sensibilidad, ¿sí? Disminución de pronto de mi capacidad laboral. ¿Por qué? Porque si me quedo sentado durante tiempo prolongado, de pronto me puede llegar a doler. Si estoy de pie o agachado, también puede llegar a generar dolor. Entonces, ojo con eso. Y no solamente eso, esos son los síntomas más leves que puede llegar a producirse por una lesión a nivel lumbar. Podemos llegar a perder también muchas de nuestras facultades, no solamente en la parte física, sino que también nos vamos desgastando psicológicamente. Y siempre les toco el tema a las personas a las que capacito, y me meto más con la parte social o con la parte de ustedes en su casa. Entonces ya no voy a poder realizar ciertas actividades que yo hacía con la misma facilidad. Como les dije ahorita, de pronto jugar fútbol conmigo va a ser un poco difícil. Muchas veces perdemos hasta el control de los esfínteres. Entonces, de pronto siento que ya voy al baño y no tengo la misma fuerza para hacer chichi. O cuando estoy orinando, orino y veo que no orino lo suficiente o la fuerza que tenía para orinarme es la misma. La parte viril se va perdiendo. Entonces ya voy a tener una erección y la erección no va a ser igual. Entonces yo me meto con esa parte para que ustedes, porque es que la mayoría de los hombres les duele más esa parte que si se lesiona. Entonces yo les hablo, no vas a poder jugar fútbol, no juego fútbol. No vas a poder andar, no ando. Pero cuando ya te metes con esa parte y comienzas a darte cuenta que algo tan sencillo en lo que tú te tenías que cuidar para el desarrollo de tu actividad dentro de tu espacio de trabajo, va a afectar no te va a afectar solamente aquí en tu espacio de trabajo, sino también allá. Sí puedes hacer ejercicio. Mañana voy a hacer ejercicio. Entonces, jóvenes, cuidémonos, quedámonos un poco más. Amiga, me tienes like. Y tú que eres el que más incapacidades tiene en tu operación. Viste, ya. El único operador que está Sí. incapacitado por temas musculares. ¿Cómo va a ser? Si tan joven, no puedo creerlo. No, De los más pelados aquí. ¿Te caíste? no, ¿Cuándo fútbol? Y el otro día que iba a levantar al niño. pero por ir mal intencionado. ¿Y te caíste? No, sentí el tiro enseguida aquí. Hice una fuerza excesiva y sentí el tironazo aquí. Y a raíz de eso, sabes que las lesiones musculares, eso demora siempre. Entonces, volví a hacer lo mismo, hice con el niño lo que hiciste ahí. Me fui a agachar y me agaché más. O sea, doblé. Y enseguida el corrientazo ahí. Entonces, trato de recuperarla ahí suave ya. Pero sí, y la vez pasada hice algo que no debía hacer, sino que no me fui a la clínica, sino que me quedé. Te automedicaste. Exacto. Y es algo que tampoco debemos hacer y de lo que vamos a hablar también más adelante. Omar, y me estoy echando y que crema marihuana. Y Él te estaba diciendo que él te No, dijo que se la estaba echando. ¿sabes pero qué pasa no eso? que se la estaba echando. ¿Sabes por qué pasa eso? Por lo que te dicen aquí.
física, porque yo anteriormente era Que muy se la activo, acaba o sea, de la yo jugaba mucho, o sea, practicaba mucho deporte y te digo la verdad, No haces nada. nada. No juegas ni bolita. Entonces ya cualquier cosa, Ya te sientes cansado, ya sientes dolor muscular, ya Sí, sientes... entonces que tiene Pero lugar sí hay que chévere. mejorar. pero fíjate, mujer, si es que uno sale, no, uno sale, digamos, un ejemplo, de aquí a las 2 de la tarde o a las sale en el turno de 6 de la mañana, ¿qué vas a hacer 3 días? Porque Llevo 3 días haciendo rutina. Viste que sí se puede. Sí se no, sí se puede. puede. Claro, Claro, por eso digo, a sí partir de se mañana voy a ponerme juicioso y le voy a mandar fotos todos los días. Mira, no es de estar 90, 60, 90 ni nada, porque muchas veces se equivocan, creen que ir al gimnasio o hacer ejercicio es para ganar fibra, ganar masa muscular, mostrar los músculos, no, es para sentirme bien, para sentirme saludable, para no sentirme cansado o agotado. Muchas veces uno termina un turno de trabajo y hace ejercicio y sientes menos cansancio muscular. Es verdad, mire que el trabajo que realizo acá requiere mucho tiempo sentado. A veces estar 3, 4 horas. Y he sentido dolores en la cara. Y ahora que estoy haciendo la rutina, pues, he sentido menos dolores. Menos cansancio y menos dolor muscular. Entonces, dense ustedes cuenta qué beneficioso o cuán beneficioso puede llegar a ser realizar o incluir actividad física a las actividades que hacemos de manera cotidiana. Ahora, las espondilolistesis que van muy pegaditas a las enfermedades que están como las hernias discales, es un desgaste generado, producido por ese desplazamiento del disco. Al desplazarse el disco, la vértebra queda expuesta y comienza a golpear la una con la otra y comienzan a pegarse. Entonces voy perdiendo esa elasticidad que tenía. Entonces, ay, yo antes flexionaba el tronco y me tocaba la punta de los pies. Ahora flexiono el tronco y no me llegan las manos sino a las rodillas. ¿Por qué será? Porque mi columna vertebral va perdiendo esa flexibilidad. Vamos perdiendo la capacidad de poder realizar ciertas actividades. Entonces, ojo, podemos incluir la pausa activa también, y ahorita vamos a hablar de eso, a esas actividades que hacemos y no perder esa flexibilidad. La escoliosis, la hiperlordosis, la hipercifosis, que son aumentos de las curvaturas que tiene mi columna vertebral. En el caso de la hiperlordosis y la hipercifosis, que son curvaturas normales de mi columna vertebral, pero que se aumentan en algunos casos, ya sea por el sobrepeso o por las posturas que adoptamos. En el caso de la lordosis lumbar, que es la que tenemos aquí a nivel de la cintura, cuando estamos en sobrepeso y se nos aumenta la parte abdominal, la mayoría de las personas tiende a comenzar a aumentarse esa curvatura a nivel lumbar. Y la escoliosis, la lordosis dorsal o la cifosis se da cuando nos sentamos en una forma incorrecta y tendemos a llevar nuestros hombros hacia la parte anterior de nuestro cuerpo. Entonces debemos mantenernos bien sentados en una posición erguida 100%. Y las escoliosis, porque son una deformidad que se da a nivel de columna vertebral, pero ya esas curvaturas no son las fisiológicas que tiene nuestro cuerpo, sino que son unas curvaturas laterales que salen en nuestra columna vertebral. Muchas veces la escoliosis, la mayoría de las personas nace con esta condición y aumenta o se desarrolla por las posturas incorrectas que vamos adoptando a medida que vamos creciendo y creciendo. Entonces, ojo, de nosotros depende tener una buena condición a nivel de nuestra columna vertebral. Hablemos ahora de otras enfermedades que no tienen nada que ver con columna vertebral, pero que también las vemos en estos espacios de trabajo. El síndrome de túnel carpiano, para aquellas personas que utilizan herramientas de tipo manual. Resulta que muchas de esas herramientas que a veces usamos para el desarrollo de la tarea, como los taladros, las sierras, requieren de pronto una manipulación, continua, en la que de pronto, por lo menos en el caso del taladro, genera vibración, y la vibración da específicamente sobre nuestra parte, o la parte donde está ubicado, por donde ingresa el nervio mediano a nuestra mano. Entonces podemos generar inflamación a ese nivel y producir este tipo de enfermedades. Entonces debemos ser muy cuidadosos también con esa parte.
Cuando tengo síndrome de túnel carpiano, ¿cuáles son los síntomas? O cuando inician, ¿qué me alerta a mí y me dice de pronto puedo llegar a tener síndrome de túnel carpiano? Dolor a nivel de la articulación de la muñeca, porque recuerden que el síndrome del túnel carpiano es el engrosamiento de un túnel que está aquí a nivel de la muñeca por donde entra el nervio mediano y va irrigando estos deditos, el dedo pulgar, el dedo índice, el dedo medio y parte del dedo anular, así como lo muestra la imagen. Entonces, pues comienzo a sentir mucho dolor en estos dedos, puedo llegar a sentir pérdida de fuerza, tumefacción, que de pronto en las noches, cuando estoy dormido, la mano se me duerme, que cuando me levanto tengo que mover la mano para comenzar a sentir que la articulación la siento como los dedos como rígidos. Esa tumefacción es característico del síndrome de túnel carpiano. Pérdida de fuerza y pérdida de sensibilidad. Actividades tan sencillas como abrir o cerrar una botella, que de pronto yo las hacía con facilidad, pero cuando tengo síndrome de túnel carpiano me queda muy difícil poder hacerlo, porque voy perdiendo la motricidad fina. Esa posibilidad de pronto de poder coger un bolígrafo y escribir con facilidad se me va convirtiendo en una actividad o una tarea bastante difícil. Entonces, debo ser muy cuidadoso, realizar pues mis pausas activas dentro de mi espacio de trabajo, tratar de hacer rotaciones de actividades dentro de del espacio de trabajo con la finalidad de minimizar o disminuir el riesgo de lesiones a nivel de muñeca. Tendinitis del manguito rotador, que esa se da a nivel de hombro, se da también pues por movimientos de tipo repetitivo a nivel de hombro. Muchas veces tenemos que hacer actividades en las que de pronto recargamos mucho peso sobre la articulación, de pronto subir o bajar escaleras que son verticales, donde de pronto tengo que hacer fuerza para poder subir y bajar, o en algunos casos actividades que requieren movimientos con amplio arco de movilidad. Entonces me toca de pronto estar levantando el brazo constantemente para poder hacer alguna actividad por encima del nivel de mi cabeza. Entonces requiere ese movimiento constante y permanente a nivel de hombro, generando pues, pérdida de movilidad a nivel de la articulación e inflamación a nivel del hombro. Y la epicondilitis, que es una inflamación de este huesito que está aquí a nivel del codo, que se llama epicóndilo, y que pues produce dolor y de pronto un cierto grado de pérdida de movilidad a nivel del codo. ¿Cuáles son esos factores de riesgo que nos llevan a nosotros a tener problemas de tipo osteomuscular? Los malos hábitos posturales, que son los número 1. El estrés, que es una de las enfermedades del milenio. ¿Quién no se estresa? Nosotros vivimos estresados todo el tiempo, todo nos genera estrés. Si salimos de la casa tarde, nos genera estrés. María Isabel, tú no estresas, imagínate. ¿Y qué le estreso yo? Le vuelvo a dar. ¿Cómo te parece? Sobre todo, tiene una cara de fresco que ni se estresa por nada. Mira la cara. Yo no creo esa mentira que tú estés estresado porque te presiona para llegar temprano. No te creo. Tiene una cara de fresco. Mira, porque no te pusieron la carita feliz. Ya te la pusieron, ahora sí. Bueno, jóvenes, y los malos hábitos alimenticios que nos llevan de pronto al sobrepeso, la no realización de algún tipo de actividad física de manera continua o de manera permanente. Imagínate. No, y hay personas que tienen mal hábito alimenticio. No es comerse una hamburguesa eventualmente, porque si tú te comes una hamburguesa un fin de semana, eso no es lo que te va a engordar. El remordimiento lo que engorda. El remordimiento. Claro. Hay personas que tienen hábito de comer comida chatarra todos los días. El lunes comen salchipapa, el martes comen perro caliente, el miércoles se comen una pizza, el jueves se comen una hamburguesa y el fin de semana rematan comiéndose la pizza, la hamburguesa, el perro caliente y además de eso le meten la cervecita como pan. Pero caliente. Delante acá, delante acá. Entonces, debemos mejorar esa parte.
Y de verdad que las comidas de la tarde acá vienen así con perro, hamburguesa. Ah, no, eso fue un lapsus ahí. Ah, sí, porque hay que mejorarlo. Aquí no, eso era O sea, otra. ahí cuando les tocaba de noche. Ya. Ya. Otra empresa, No, pero sí, que Ahora vamos a hablar de los factores de riesgo de la manipulación de carga, de la parte ergonómica en la manipulación de carga dentro de los espacios de trabajo. Hablemos de el levantamiento de peso, ¿qué debemos tener en cuenta? El tipo de peso que voy a levantar, la frecuencia con la que levanto o hago levantamiento de carga, el tipo de agarre que utilizo para poder hacer el levantamiento de los objetos, la asimetría de mi tronco, cómo estoy ubicando mi cuerpo de lo que estábamos hablando ahorita. Estoy utilizando de forma correcta las palancas de mi cuerpo para poder hacer ciertas actividades que requieren levantamiento de carga, el desplazamiento vertical de esa carga que voy a movilizar y la duración de esa tarea que estoy ejecutando. Son detalles que yo tengo que tener en cuenta para poder hacer una buena manipulación de carga. En la parte del transporte, pues debo tener en cuenta el peso, la distancia que voy a recorrer con ese objeto pesado, la frecuencia y la masa acumulada del elemento o esa carga que voy a manejar o voy a manipular de un punto a otro. En el caso de que si debo empujar o debo arrastrar esa carga, porque de pronto es una carga excesivamente pesada que no la puedo llevar cargada, pero que de pronto tengo que utilizar una herramienta mecánica para poder desplazar esa carga de un punto a otro, si lo estoy haciendo de manera correcta, si estoy haciendo el empuje de ese carrito en el que llevo la carga pesada de manera correcta. Porque uno dice, no, es que el alimento pesa 70 kilogramos, pero como yo lo llevo en un carrito no pasa nada. Pero es que resulta que quien está empujando el carrito eres tú. Y quien está haciendo el esfuerzo eres tú. El carrito no va solo. Tú eres el que lo vas empujando. Entonces, ¿cómo ubicas tu cuerpo para empujar el carrito? Si lo estás haciendo de manera correcta. Es más fácil empujarlo que alarlo. Si lo voy a bajar por una rampa, es más fácil que yo esté en la parte superior o es más fácil estar yo en la parte inferior y sostener mientras que él va bajando. O sea, todos esos detalles yo debo tenerlos en cuenta al momento de hacer una movilización de un objeto pesado. ¿Cuáles son esos factores de riesgo biomecánicos? En las cargas dinámicas, en las que tenemos movimientos de tipo repetitivo y el manejo de cargas, y las cargas estáticas con posturas forzadas y esas posturas mantenidas que de pronto tengo que estar agachado durante tiempo prolongado, durante el desarrollo de la actividad, o de pronto tengo que estar montado en una escalera para poder desarrollar la actividad o tarea, o de pronto tengo que estar sentado durante tiempo prolongado, o contrario al estar sentado, tengo que estar de pie en una misma posición o postura durante un tiempo largo. ¿Y qué actividades específicas realizan ustedes? Caminar, todos caminar. Y ustedes también. O ustedes realizan más actividades manuales. Y hacen levantamiento y movilización de objetos pesados. Trasladar la culata de casa máquina al taller, carrito llano. ¿Qué es lo que más hacen ustedes con peso, con carga? Se baja con el pontegrúa, se baja hasta el llano y de ahí nosotros lo llevamos. Bueno, entonces, ¿qué? Las movilizan de un punto a otro. ¿Y cuánto pesa una bomba de esas? Pero no lo hacen solo, lo hacen entre dos personas. Hace que es pequeña. Pequeño, un cuadrito cierto. No Hay que hacerlo solo, así, algo así. Y hay que hacerlo solo. Solo, eso entre dos, ¿no? Entonces lo llevan que abrazadito en el cuerpo, contra el cuerpo y la En movilizan. algún momento se apoya entre dos, ya cuando se va a hacer instalación en el equipo de toque, no solo porque no da el espacio para trabajar entre dos. Ahí sí ya. Le toca a una sola persona hacerlo. Pero el peso del elemento está más sobre los brazos que sobre la espalda. Cuando se va a recibir, cuando se va a subir la bomba del piso al lugar, se hace entre dos personas. Entre personas. Sí.
sí, porque es muy complicado llevar. Y es que ya, pues, que manipula a esta persona. Y están de pie. Sí. Ponerlo así. Hay un momento que queda en el aire. Ella acopla bien, entonces tiene que Sostenerla, hacerlo solo, exacto. Perfecto. Pero esa actividad se realiza de manera recurrente o es una actividad que se realiza de manera eventual. Es eventual, o sea, no es una actividad frecuente. Perfecto. se hace a veces hasta 4. O sea, se podría hacer una vez por semana. Ahorita Se llama la apertura de la válvula. En caso de nosotros operación, nosotros nos toca abrir válvula, una válvula de 30 de aire. Está siempre, o sea, es muy difícil la acomodarse bien. Exacto, poder agacharse, poder, o sea, les toca adaptarse al espacio porque no es que no tengan, o sea, no es que no quieran, sino que no pueden. No podemos. O sea, digamos, para hacer una buena postura en la apertura de la válvula de aire del motor, no podemos hacer nada. No se pueden agachar, tienen que estar de pie o flexionando el Claro, tronco. porque es que no entra, no da uno para hacerle la O fuerza. sea, si te agachas no puedes hacer la fuerza, no te da. O si será que sí. No, no da, Ya han porque hecho la prueba. ella tiene doble parte, ella está en una plataforma acá Ajá. y una está acá abajo. Entonces uno no Aunque puede si no hacer- te puedes agachar porque si no, no la hay que ves. hacerlo así en este sentido. No le alcanzan los brazos. Y por la distancia que tiene, no tiene la fuerza ahora en los brazos. Hacerlo Para poder hacerlo. Ok, perfecto. Entonces, hablemos de manipulación de carga. ¿Es más fácil rodar un elemento pesado o deslizarlo o jalarlo o empujarlo? depende de la. Exactamente, esas son las cositas que ustedes deben tener en cuenta. Eso depende de la posición, depende del piso en el que esté, porque si de pronto no es lo mismo rodar un elemento pesado en un piso como este, que rodar un elemento pesado en un piso que no está enchapado o que no está liso, sino que es un piso que está irregular. Exactamente. Entonces, esos detalles son los que hay que tener en cuenta al momento de hacer manipulación de cargas. Entonces, ahí es donde ustedes juegan esa malicia indígena para poder hacer las cosas bien, para minimizar los riesgos de lesiones. Lo que pasa es que yo pienso que, o sea, sí se puede hacer, se puede tener esa costumbre, lo que pasa es que el ser humano, yo pienso que el ser humano se acostumbra a algo y cuando el aire está caliente, o sea, tú tratas de hacerlo a tu modo, ¿sí me entiendes? O sea, de pronto llegar y reaccionar, mira, estoy hablando mal, ya, lo piensas después. Entonces, por eso es que hay muchos incidentes, por eso. Exacto, porque es que a en veces... el momento, digamos, tapando una escalera, a veces vas sin utilizar pasamano. Ya, porque ya tú sientes que eres capaz de bajar sin el paso. Pero entonces ya esos son actos inseguros que estamos cometiendo, ¿verdad? Exacto. Y esos son los que debemos minimizar dentro de los espacios de trabajo. Al igual que con esto, con la parte de levantamiento de carga. Yo antes de hacer levantamiento de un objeto pesado, antes de hacer la movilización de ese elemento, yo debo mirar toda la situación. No me voy a demorar 3 horas pensando, espérate que estoy pensando a ver cómo voy a levantarlo, cómo lo voy a llevar. Pero sí por lo menos tratar de ser lo más, o sea, tratar de utilizar todas esas herramientas que yo puedo llegar a tener para minimizar el riesgo de lesiones. Muchas veces nosotros creemos que porque ya tenemos mucha experiencia en el desarrollo de cierta actividad, hacemos las cosas así, sin pensarlo. Porque es que ya yo lo he hecho muchas veces y nunca ha pasado nada. Pero es que resulta que no todos los días el cuerpo está en las mismas condiciones. Y resulta que llega el día en que mi cuerpo no estaba en las mismas condiciones y se lesionó. Entonces, mira, para un ejemplo pequeñito, lo que decía el compañero, simplemente se agachó para cargar a su hijo. Pero resulta que ya su cuerpo tenía una lesión previa y volvió a lesionarse o volvió a lastimar en la lesión que ya tenía. Entonces, dense ustedes cuenta. Siempre debo tratar de ubicar mi cuerpo en la mejor posición dentro de ese espacio en el que voy a desarrollar la tarea. Muy a pesar de que él no me lo permita o el desarrollo de la actividad, como dicen ustedes, porque de pronto hay algunos espacios que es muy difícil la manipulación de ciertas herramientas o de ciertos elementos por su peso o por el tamaño o por el espacio. Pero sí, y si tengo de pronto la idea
Y resulta que ya lo venimos haciendo de una forma, pero de pronto yo tengo una idea diferente que de pronto puede mejorar el desarrollo de esa actividad, pues comunicarlo, socializarlo con los compañeros y mejorar la condición. Porque de pronto yo vengo un solo día, yo hoy estoy aquí, de pronto yo les puedo decir, dar ideas pequeñas, pero ustedes están todos los días. Y ustedes más que nadie conocen la forma como desarrollan la actividad y cómo pueden mejorar esa actividad minimizando los riesgos. Entonces, más de concientizarnos, es más de apersonarnos de esa parte, es más de saber que así como nosotros cuidamos esas herramientas que, con las que desarrollamos la actividad allá, debemos cuidar la principal herramienta que es nuestro cuerpo. Esa herramienta de trabajo que es, no podemos sustituirla. Definitivamente no la vamos a poder sustituir, porque es que cuando ya nos lesionamos, muy a pesar de que nos hagan la rehabilitación, que nos hagan lo que nos quieran hacer, ya no va a ser igual. Ya no va a ser igual, no va a quedar en las mismas condiciones. Ya no 0 kilómetros, ya fue intervenida. Entonces, ojo, ustedes tienen en sus manos el poder de poder hacer las cosas bien. ¿Cómo debo realizar el levantamiento y movilización de un objeto pesado? Primero que todo, tener en cuenta cuál es el peso del elemento que voy a levantar. Recordar siempre que el tope máximo de levantamiento de carga es 25 kilogramos en el caso de los hombres. En el caso de nosotras las mujeres, 12.5 kilogramos. Ojo con eso. Que si voy a hacer levantamiento o voy a manipular un objeto que está por encima del nivel de mis hombros, bajo ninguna circunstancia debo hacerlo. Entonces, ojo, 25 kilogramos en el caso de ustedes para hacer levantamiento de carga. Debemos tener en cuenta cómo lo voy a hacer. Recuerden, flexionar mis rodillas, siempre mantener mi espalda recta, mantener una base de sustentación amplia para poder hacer el levantamiento del objeto. Recuerden que entre más alejado esté el objeto de mi cuerpo, mayor será el peso. Ley definitivamente física. Entonces, debemos mejorar esa parte. Entre más cerca esté el elemento de mi cuerpo, menos va a ser la cantidad de esfuerzo que voy a realizar para poder levantarlo. Y voy a minimizar el riesgo de lesiones al ejecutar o desarrollar esa actividad. Ojo, cuando hago levantamiento de cargas de manera incorrecta, miren en la imagen, si lo hago flexionando mi tronco, ¿quiénes trabajan? Y resulta que estos músculos que están viendo ustedes aquí se llaman paravertebrales. Esos músculos son unos músculos pequeñitos que tenemos nosotros a los lados de nuestra columna vertebral. Y sobre ellos recae la mayor cantidad del esfuerzo que nosotros hacemos cuando flexionamos el tronco para levantar un elemento pesado. Entonces ya ven ustedes por qué debo minimizar el riesgo de lesiones a ese nivel. ¿Por qué no debo hacer la movilización del objeto con esos músculos? Debo utilizar el músculo más fuerte, que es el cuádriceps, a nivel de mis piernas. Cuando voy a hacer la manipulación de la carga, debo sujetarla con seguridad. Evitar que de pronto rebase el nivel de mis ojos, esa carga que voy a movilizar de un punto a otro. Utilizar los elementos de protección personal adecuados para el desarrollo de la actividad o tarea. Son detalles que yo voy a tener en cuenta siempre para minimizar riesgos dentro del espacio de trabajo. Ahora, si voy a movilizar la carga de un punto a otro, ¿qué debo tener en cuenta? Entonces me pidió el jefe que yo coja la caja que está allá y la lleve para el otro lado. ¿Qué debo tener en cuenta? El peso de la carga, ¿qué más? El volumen de esa carga, la forma, porque yo debo tener en cuenta, no es lo mismo movilizar una caja que movilizar una bolsa de cemento, que movilizar un tanque con agua. ¿Por qué? Porque lo que contiene o el contenido de ese elemento no es igual. Es lo mismo el agua que de pronto la caja con objetos que están rígidos. Entonces, exactamente. ¿Qué otra cosa debo tener en cuenta? La distancia.
¿Y qué más debo tener en cuenta? ¿Por dónde me voy a movilizar? Que no hayan líquidos regados, que no hayan elementos que puedan hacerme llegar a tropezar o caer. La movilización del resto de las personas que están a mi alrededor. Porque es que resulta que a veces yo llevo el elemento pesado, pero viene el amigo distraído, el compañero que no está haciendo, que está haciendo otra cosa, y puede llegar a tropezarme, lo puedo llegar a lesionar a él y me puedo lesionar yo. Entonces son detalles que debo tener muy, pero muy en cuenta cuando voy a hacer este tipo de movilización, este tipo de actividades en las que requiero movilizar elementos pesados. ¿Cuáles son esas lesiones asociadas a la manipulación de carga? Heridas, el cansancio o la fatiga de pronto por la actividad o la tarea mal desarrollada, las lesiones por microtraumatismos, golpes pequeños, que de pronto nosotros a veces decimos, no, medio me golpeé, pero no sabemos más adelante qué consecuencias puede traer ese golpe pequeñito que supuestamente no tuvo ninguna consecuencia en ese momento, pero que a posterioridad puede llegar a causarme una incapacidad mayor. Cortaduras, fracturas, desgarros, esguinces o lesiones de tipo osteomuscular como las que mencionamos anteriormente, que ya son lesiones un poco más graves, que de pronto ya comprometen más nuestra integridad física y nos disminuyen laboralmente. Como estábamos hablando ahorita, lo que vamos a tener en cuenta. Yo le hago una pregunta. ¿Qué pasa si uno, digamos, en el caso, bueno, en el caso de mi equipo, y hay varios compañeros así también, cuando la empresa nos suministra un par de calzados, las botas de seguridad, esas botas le cansan a uno, por la altura cansan bastante la espalda. ¿Qué puede hacer a uno? ¿O cómo sería uno si ya uno ha informado de eso ante al Departamento de Seguridad? ¿Y cuáles son las botas? Entonces, Pero imagínate, tú no puedes trabajar, o sea, no, la es la marca, es el estilo, es la... Sí, exacto, porque son botas que cansan demasiado. Y el tiempo de nosotros, pues, hay que estar siempre de pie caminando. De pie. O sea, nosotros muy poco estamos sentados ya, a diferencia de los operadores y los mecánicos también. Los mecánicos también todo el día están de Caminando. pie. Claro, ¿sí? Entonces de pronto uno reporta esto, pero eso también te puede llevar a otro tipo de lesión. ¿Ya? El cansancio físico, la fatiga que Si uno llega a la genera... casa, se acuesta por su alrededor de la espalda uno, que siente otra, ese paro de la espalda. Cree que puede ser hasta los riñones. Pero tú estás seguro que el cansancio que sientes o el dolor que sientes en la espalda es generado por las botas. Por las botas. Cambiaste las botas. Es más, ya con esta densidad nota uno la diferencia. Cambian las botas. Con plantillas de gel, unas botas económicas, enseguida uno la diferencia. Las botas son muy rígidas. Tú caminas sobre plataformas metálicas y todo eso y no sientes que todo es rígido. El golpe da sobre la cintura. O sea que ellas, otro tipo de botas son más flexibles. Ellas tratan como de amortiguar el peso de uno, la altura y el peso de uno. ¿Ya? Pues ya ahí tienen ustedes que a través del COPAS de pronto hacer la solicitud, porque el COPAS es el veedor de esa parte. Exacto. Ah, tú eres el presidente del COPAS. Yo le hice la solicitud para hacer una ficha técnica de eso. Para antes de que suministre. Exacto. Pero ya ahí sí, ya le toca a la alta directiva, que es la que toma la decisión de cuál es el rubro que tiene destinado y el proveedor que le suministra a él. Porque por lo menos, o sea, yo te estoy dando la solución que pues, a través de, ¿cuál es la vía a través de la cual puedes hacer la solicitud? Ya ahí sí, nosotros como ARL no podemos sugerirle a la empresa un tipo de calzado específico, porque ya eso depende de la compañía y del tipo de contrato que ellos tengan con ese proveedor, que es el que les suministra esos elementos de protección personal. Entonces, tienen que seguir insistiendo a través del COPAS y pasar todos los requerimientos que sean necesarios haciendo la solicitud, porque si lo haces una sola vez, accidente por las botas, lo dudo que sea viable, porque están utilizando las botas que dentro de la normatividad están... Estas botas, yo bajé a casa de Elisa, se deslizan. Jabón.
y ya no lo reportamos. O sea, el tema es que, claro, el tema es que, pues la novedad se reporta. El tipo de, no le dan acción a eso. ¿Sí me entiendes? Entonces, si uno se accidenta, enseguida, el tema es que, y no solamente aquí, en todas las compañías lo mismo, el culpable es la persona que hizo el accidente. Eso va a ser siempre así. Y la R Eso no, mira, eres que va a tratar de buscar. Ustedes tienen Muéstrame un qué tipo de calzado antecedente tiene, previo, dónde lo hizo, exacto. cómo lo hizo, El lo hizo mal, antecedente lo hizo previo todo. que ya ustedes hicieron un reporte y ya lo tienen ahí, o sea, ustedes guardan eso, me imagino que eso debe estar Sí, guardado sí, y eso está ahí, está reportado. Reporte seguro, Exactamente. Entonces, donde ustedes ya hacen una solicitud, ya manifiestan una inconformidad con respecto a ese elemento de protección personal, están mostrando pues que la calidad o el tipo de botas no está acorde a lo que ustedes realizan o a la necesidad que ustedes tienen Es más, por la las botas superficie. tienen mucho trabajo. Porque ahora otra pregunta, ayer me di cuenta que las tenía con la lluvia, Daniel. Vaina en patina, botas de caucho. Te hago yo otra pregunta. Claro, claro que aquí ellas están hechas es para eso, o sea, las pantaneras, Sí, sí. claro, ellas están hechas para eso, para... La compañía o la empresa le entrega su votación, sus botas, pero esas botas le generan dolor, cansancio, y usted utiliza sus propias botas. ¿Qué pasa en ese caso? Ese es otro tema. Porque si llega a ocurrir un accidente en el que de pronto, sobre todo que ustedes manejan aquí, corriente eléctrica, están muy propensos a tener ese tipo de accidentes, no tanto por caídas ocasionadas por las botas. Eso es no es muy usual que suceda, pero sí de pronto en el caso de ustedes que manejan electricidad, que por la bota que ustedes utilicen no esté, o sea, no tenga, Casa máquina, ahí. no cumpla con el requerimiento y entonces ahí sí, no, pero es que las botas que el empleado tenía no eran las que se le suministran. En la máquina hay aceite, y esas botas resbalan. Hasta en la plataforma. Yo decidí ponerme mi bota y mi bota no deslizan. Claro, yo sé, por eso decidí, yo no la tengo puesta ahora porque no tengo. Entonces ahí donde la pregunta, si yo tengo mi ¿Y bota, cuáles son tus botas? o sea, son otro tipo de botas que son diferentes a la del compañero. Pero son eléctricas y son con la norma. O sea, lo que, digamos, cuando yo compré mi bota, que me pasé la ficha técnica a Mari, le dije, Mari, mira, esto no aguanta el control de la no puedo seguir con la bota. O sea, yo me hice la pregunta, la ficha técnica para que ya me dijo, sí, tal. Exactamente, entonces, de todas formas, debes enviar un correíto, si van a utilizar botas compradas por ustedes, envíen un correo al área de seguridad y salud reportando el cambio del elemento de protección personal por uno que ustedes compraron y que cumple con la norma técnica que se requiere para el tipo de actividad o labor que ustedes desarrollan aquí dentro de la empresa. Y con eso ya tú te curas en salud porque ya tú hiciste un reporte, les reportaste a ellos, les dijiste. Yo sí sé que esas botas pesan. Esas botas pesan. El peso uno lo puede tolerar. El tema es que uno no se por esa. Hay una persona. Y esas son las que más se ven ahora. Yo esas botas sí las veo en todas partes. Son baratas, son pares. $50, mejor dicho. El tema es que, por el tema del piso, es un piso. Claro, aquí no podemos utilizar. O sea, aquí nosotros. No, mira, esas botas, lástima que esas botas se acabaron, pero esas botas fueron las primeras que nos dio la empresa, la dotación. Esas botas son buenísimas. Esto no se desliza. ¿Ya? Lástima fue que no volvieron a dar eso. Que O sea, ya la quedan. los taxis que tiene Son diferentes. son diferentes. Se tienen a ver. Que son raras. Y por el Sí, tema son del piso distintas, también. esto es diferente. Pero ya que no la dieron, caminaba con la. Yo nunca me caí un camino en el agua y buscaba. Camino no es. Estornudar por acá. No, estamos hablando de la bota. Sí, Están hablando de las botas. sí. Los trapos sucios se le van en la casa. Tiene frío, no puedo creerlo. Bueno, jóvenes, entonces, factores de riesgo con la manipulación de carga. Pero, Mari, pregunto, ellos dicen que las botas le generan dolor a nivel lumbar. Hasta lo dicho es que se resbala.
Es lo que me han reportado a mí. que le resbalan también, que les ¿Por produce qué? cansancio a nivel de miembros inferiores. Pues se hizo el tema de cambiarlas. Por eso me están haciendo el comentario. Que sienten cansancio, dolor muscular a nivel de miembros inferiores cuando usan ese tipo de botas, para ahora que están utilizando este tipo de botas. Además de la novedad de que resbalan. Las nuevas sí les tengo entendido que resbalan. Yo, por ejemplo, no usaba. Pero tengo entendido que son más cómodas que las otras. Es lo que me han dicho. Hola. ¿No estás escuchando? Que si las botas nuevas son más cómodas que las otras. Mientras, cuando trabajas, por ejemplo, ahora el almuerzo y uno está ahí como la silla, siento en el puente del pie. Te duele. Sí. Pero esas son las viejas. O va con otras botas por ahí. Pero Porque ya ahí sí está afectando la parte osteomuscular. Bueno, joven, entonces, factores de riesgo de manipulación de carga. Como les hablé ahorita, el peso, debemos tener en cuenta el peso de la carga, la superficie, el estado, los obstáculos, la frecuencia y la repetición con que realizamos en la movilización y el levantamiento del objeto, los diferentes cambios posturales que debo tener durante el desarrollo de la actividad o tarea, la distancia recorrida con la carga o la manipulación de la misma y los factores ambientales durante el desarrollo de esa actividad en la que debo desplazar de pronto un elemento pesado de un punto a otro. Entonces, si está lloviendo, si la superficie está mojada o si ya llovió anteriormente y la superficie está mojada, voy a hacer el levantamiento de la movilización de un objeto pesado, debo tener un mayor cuidado durante el desarrollo de esa actividad, porque voy a minimizar el riesgo de lesiones o de caídas o de resbalones dentro de ese espacio en el que voy pues movilizando un objeto pesado que lo llevo pues cargado en mis brazos. ¿Qué debo tener en cuenta para mantener una buena ergonomía durante el desarrollo de la tarea? Pues mantener una buena condición física, que es de lo que hemos estado hablando ahorita, mantener una buena postura durante el levantamiento y la movilización del objeto y el uso de los elementos de protección personal adecuados para el desarrollo de esa actividad o tarea que voy a ejecutar. Vamos a hablar un poquito o vamos a contextualizar un poquito todo lo que hemos hablado, cuáles son esas recomendaciones que les voy a dar a ustedes para mantener pues o minimizar riesgo de lesiones de tipo osteomuscular dentro de los espacios de trabajo, pues tratar de mantener la mejor postura en todas las actividades que desarrolle dentro y fuera de mi espacio de trabajo, vigilar el correcto diseño de mi puesto de trabajo, tratar de que mi espacio esté acorde a lo que yo necesito, que no hayan elementos regados, que todo esté bien organizado y cuando voy a hacer esa movilización de pues esa carga o voy a desarrollar una actividad en la que requiere mucho esfuerzo o requiere algún tipo de esfuerzo, pues tener pues o tratar de tener en cuenta las precauciones durante el desarrollo de ella. Utilizar descansos o tener descansos suficientes durante la realización de la actividad es ejecutando la pausa activa y tener pues un excelente confort en mi puesto de trabajo, evitando los ciclos de trabajo de tipo repetitivo. ¿Y cómo lo hago? Realizando la pausa activa. ¿Por qué debo hacer pausa activa? ¿O de quién es el deber de realizar la pausa activa? ¿De ustedes? ¿Del empleador? ¿De la persona encargada del área de seguridad y salud? ¿Quién debe velar por la realización? Y por lo general no estamos atentos a hacer este tipo de actividades. La pausa activa debe ser incluida dentro de los espacios de trabajo. En el caso de ustedes que son del área operativa y que de pronto cuando ya están en campo les es muy difícil poder desarrollar o hacer la pausa, deben hacerla de manera preoperativa antes de iniciar la jornada laboral. De esta forma garantizan la ejecución de esta actividad. Entonces, yo debo hacer la pausa activa todos los días. ¿Por qué? Porque me ayuda a disminuir el estrés, me estimula y favorece mi circulación sanguínea, me ayuda a mejorar la capacidad de concentración, mejora mi desempeño laboral. Recordemos que cuando hacemos la pausa activa, debemos tomar aire por nuestra nariz, oxigenando nuestros pulmones y a la vez oxigenamos nuestro cerebro. De esta forma, vamos a ayudar
a relajar toda la musculatura que utilizamos durante el desarrollo de las actividades que hacemos diariamente dentro de los espacios de trabajo. Entonces, jóvenes, ¿y cómo hacemos con los chicos que están allá conectados para la Que pausa prendan la activa? cámara. Ya aquí terminamos. Dale, Sí, vamos a hacer la pausa.